Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta charla de nuestro capítulo de la donación de la Asociación Colombiana de Trasplantes. En la noche de hoy vamos a hablar sobre la seguridad del paciente en el paciente trasplantado, eh, pero vamos a hacer un recorrido un poco más amplio sobre lo que es la seguridad del paciente y cómo esto lo hemos aplicado a nuestro ámbito, a la donación y los trasplantes. Entonces, quiero dar la bienvenida a la doctora Magda Liliana Daza. Ella es médica, cirujana, especialista en salud pública. Tiene experiencia como evaluadora del Sistema Único de Acreditación en Salud del ICONTEC. Así también ha sido evaluadora en la organización de la Organización para la Excelencia en la Salud de la OES y ha sido líder de calidad y acreditación durante 10 años en la Clínica de la Mujer. Actualmente trabaja como médico auditora de referente de seguridad del paciente en el Hospital Universitario San Ignacio. Y yo, María Alejandra Saavedra, soy médica cirujana, actualmente estudiante de posgrado en gestión de calidad y auditoría en salud. Tengo también 8 años de experiencia como médica coordinadora de la donación y trabajo actualmente en el Hospital Universitario San Ignacio como referente del programa de biovigilancia. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar de estos temas que son pues muy relevantes, que realmente son para nosotros muy nuevo digo un par de años. Entonces por eso nos reúne hoy acá eh, para que podamos aprender mucho. Así que le sacaremos el mayor provecho. Adelante, doctora. Muchas gracias. Doctora María Alejandra, muchas gracias. Buenas noches para todos. Es un placer acompañarlos y poder compartir un poquito de esta información. La idea es que hoy, más allá de la seguridad del paciente trasplantado, hablemos un poquito de lo que es el contexto en seguridad del paciente a nivel mundial. Hablemos de la definición de los conceptos, que hace referencia a seguridad del paciente, hablemos de las vigilancias y al final hablemos específicamente de lo que es y cómo está, digamos que, establecido biovigilancia en nuestro país. A nivel del contexto, todo lo que parte en seguridad del paciente realmente se desarrolla a través de este estudio que se llama Errar es humano, que fue un estudio que a principios del año 2000 en Estados Unidos crearon un comité para hacer una investigación sobre los errores médicos en los pacientes que eran atendidos en forma hospitalaria. Este estudio concluye que entre 44.000 a 98.000 personas morían al año en los hospitales de Estados Unidos como resultado de errores durante el proceso de atención. Por poner un ejemplo, de esas muertes, 7.000 eran específicas como resultado de problemas o errores en el proceso de administración de medicamentos. Esta mortalidad que este estudio encontró llegó a ocupar entre el séptimo al tercer lugar, incluso por encima de accidentes de tránsito, de cáncer de mama o SIDA, que en esa época era tenía una alta incidencia en los Estados Unidos. Otro estudio muy importante que se realizó en el 2009 fue el estudio IVEAS. Este estudio surge a partir de este primer estudio de errores humanos y lo que buscó fue determinar la prevalencia de los efectos adversos en los hospitales en Latinoamérica. Participamos hospitales de México, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, un total de 58 hospitales, 10.700 pacientes entrevistados y como conclusiones generales de este estudio tenemos que la incidencia de algún evento adverso fue de un 19.8%, la incidencia específica fue del 28, casi del 29%, relacionados con cuidados de estos eventos adversos fue el 16%, relacionado al uso de medicación casi el 10%, infecciones nosocomiales el 36%, relacionadas con procedimientos quirúrgicos casi el 27% y con el diagnóstico un 5%.
Los 5 eventos adversos más frecuentes que se encontraron en este estudio fueron las úlceras por presión, las infecciones de sitio quirúrgico, las neumonías nosocomiales, las sepsis y las flebitis. Ha habido desde ese momento hacia acá múltiples estudios. Ustedes ven, tenemos otro que fue a nivel de Europa, que fue el ENEAS, que fue en el 2005. Está el EARCAS, que son los eventos en residencias y centros, digamos, como de atención sociosanitaria, en España lo llaman así. Actualmente han salido estudios como la seguridad del paciente desde el punto de vista de los profesionales en cirugía, estudio en la atención primaria, estudio de los eventos adversos en Canadá, también en Londres. Digamos que derivado de este estudio se han realizado a partir de ahí múltiples estudios. Una cosa muy importante que sucede después del estudio publicado en Estados Unidos es que la Organización Mundial de la Salud establece una alianza mundial para la seguridad del paciente. Esta fue puesta en marcha por el director general de la organización en el 2004 y su objetivo principal en ese momento era coordinar, difundir y acelerar las mejoras en materia de seguridad del paciente en todo el mundo. ¿Sí? Esto con la participación pues, de los Estados miembros, de la Secretaría, de expertos, de usuarios, de profesionales e incluso pues, de la industria a todo nivel, farmacéutica o diferentes industrias, propendiendo por eso, por garantizar la seguridad del paciente. Del 2004 a hoy, la Organización Mundial de la Salud habla de seguridad como esas actividades que deben ser organizadas, tendientes a generar cultura, procesos, procedimientos, conductas, tecnologías y entornos en la atención de salud. Y ya no es de una manera como puntual, vamos a hacer una actividad aquí y ya, no. La idea es que toda esta cultura se genere en forma consistente, sostenible, para que reduzcan los riesgos, la ocurrencia de daños evitables, es decir, que yo pueda evitar que algún paciente sufra un daño durante el proceso de atención o que si lo sufre, ese impacto sea mucho menor y asimismo los errores que conducen a esos daños también sean menos probables. Esto es a hoy en día, digamos que lo que la Organización Mundial de Salud propone cuando hablamos de seguridad del paciente. En Colombia, a raíz de toda esta estrategia y toda esta alianza, pues se crearon múltiples documentos, aplicativos, directrices, ¿sí? Hay uno muy importante que es el de lineamientos para la implementación de políticas de seguridad del paciente. Es un documento del 2007, pero que hoy es vigente y lo que busca es que todas las instituciones tengan una política de seguridad y esta política sea coordinada entre los diferentes actores para reducir el riesgo y el incremento de las condiciones que caractericen una institución como segura. Es decir, todas las instituciones en Colombia deben tener una política de seguridad del paciente. Esto se vuelve obligatorio a partir del 2014, en el cual en la resolución de habilitación, todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente se vuelve obligatorio. El tener una política, el hacer una gestión de eventos, el tener una persona responsable, un comité, una directriz y un compromiso desde la dirección, se vuelven obligatorios y son, digamos que, parte de la evaluación que hace los entes reguladores de habilitación en Colombia. Parte de estos lineamientos también se crea en el 2010 el Ministerio la Guía Técnica de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente en la Atención de Salud, las cuales estas guías también hacen parte de habilitación. Dentro de los estándares de procesos prioritarios, el tener implementadas las guías o los paquetes instruccionales, como los llamamos, hacen parte de habilitación. Esta guía sale en el 2010 y algunos de sus paquetes son actualizados en el 2015 y son vigentes
tanto para habilitación como para acreditación. Acreditación también los tiene incluidos dentro de su proceso evaluativo. Entonces, los paquetes instruccionales son como unas directrices, como unos modelos pedagógicos a seguir en aspectos fundamentales de los procesos institucionales de cualquier IPS en Colombia. Está dividida en 4 partes, entonces cuando habla de procesos institucionales seguros, habla de lo que tiene que ver con el modelo pedagógico de seguridad del paciente, del fomento de la cultura, de la medición de los eventos, de la gestión que se hace de los eventos de seguridad clínica. El otro capítulo, que es el más grande, en esto podemos estar hablando de 20, 23 paquetes instruccionales, son los procesos asistenciales seguros. Entonces, ¿cómo identificamos los riesgos en un proceso de atención y cómo podemos mitigarlos o cómo podemos establecer barreras para que estos riesgos no se materialicen? El otro capítulo es involucrar a los pacientes y sus allegados en su seguridad. Creo que la mayoría de ustedes está consciente de si no involucramos al paciente en las medidas que debe tomar o en los cuidados que debe tener pre-trasplante o post-trasplante, inclusive en los donantes cuando hablamos de si es un donante apto, si cumple con las condiciones, pues es muy importante que evaluemos ese involucramiento, ese compromiso del paciente con su propia seguridad, con sus propios tratamientos y con la adherencia a las indicaciones que se le den. El cuarto capítulo de la guía es incentivar a prácticas que mejoren la actuación de los profesionales. Entonces acá tenemos paquetes como lo que tienen que ver con comunicación asertiva, la consecución del consentimiento informado. Entonces, ¿cómo logramos a través de unas prácticas seguras garantizar que el paciente entiende su consentimiento, entiende la información que yo le estoy brindando? Como ejemplos les traigo aquí, es como aparece el paquete, digamos que en la norma. Este es específico para reducir los riesgos de la atención del paciente crítico y hay otro que digamos que es muy transversal, que es mejorar la seguridad en la utilización de los medicamentos. Cada institución implementa los paquetes que le apliquen, ¿sí? Hay instituciones que no atienden partos, entonces pues no tendrán el paquete instruccional del binomio madre-hijo y así. Entonces, esta guía lo que pretende es generar y fortalecer las prácticas seguras durante el proceso de atención de los pacientes. Hoy en día tenemos muchísimas páginas, muchísimas ayudas, digamos que lo que no se presentaba en años anteriores. Entonces, como ejemplos, tenemos el Observatorio Nacional de Calidad en Salud, más allá de ser solo un reporteador de los indicadores que todas las instituciones tienen que hacer, en el observatorio podemos encontrar las fichas técnicas, los paquetes instruccionales desglosados. Ahí hay mucha información a nivel nacional sobre seguridad del paciente. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, tiene su página, tiene una página y tiene un link específico que cuando les compartamos la presentación, ahí está, habla sobre seguridad del paciente. Entonces, por ejemplo, para septiembre de este año, que el 17 de septiembre es el Día Mundial de Seguridad del Paciente, ya la Organización Mundial de Salud tiene como unos lineamientos, como en cuál quiere que sea el enfoque para este año. Tenemos además pues páginas internacionales, como ejemplo les traigo el IGI. Este instituto publica constantemente actividades, tiene cursos, tiene en diferentes idiomas, tiene escuela para aprender sobre seguridad del paciente. Y tenemos otro ejemplo, la AHRQ, que es esta Agencia para el Cuidado y la Calidad en Salud, que publica también muchos documentos, comparte experiencias, apoya procesos y tiene algo muy importante esta agencia, y es que tiene una encuesta de cultura de seguridad del paciente. Ya está el cuestionario versión 2.
y esta encuesta la aplican a nivel mundial y le permite a cada institución, digamos, nosotros la vamos a aplicar en septiembre, hay otras instituciones en Colombia que también están en proceso de aplicarla, lo que nos va a permitir compararnos no solo con lo que hayamos hecho en la institución en años anteriores, sino compararnos con otras instituciones en Colombia y compararnos con otras instituciones en el mundo. Entonces, digamos que a nivel mundial vamos a encontrar muchísimas ayudas para entender un poco y para fortalecer nuestros procesos institucionales pensando en la seguridad de nuestros pacientes. Como conceptos básicos que es importante que ustedes tengan en mente cuando hablamos de seguridad del paciente a nivel mundial, en principio, aparte de la definición que ya les di de la Organización Mundial, se pensó en todos esos conjuntos, elementos, estructuras, listas de chequeo, todo lo que hacemos basado en la evidencia que minimiza el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención. Sabemos que el proceso de atención en salud es esos servicios que le brindamos a los individuos o a las poblaciones para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. Cuando hablamos de indicio de atención insegura, hablamos de esas circunstancias que alerta o genera como un aviso sobre el riesgo de ocurrencia de un incidente o un evento adverso. Hablamos de incidente cuando tenemos una circunstancia que sucede durante la atención clínica que no genera daño al paciente, pero hay una falla durante el proceso de atención. Entonces, el no administrar el modulador o algún medicamento para un paciente trasplantado en el horario que es o no prescrito de pronto, que en el proceso de atención la enfermera se da cuenta y lo administra en el horario correcto, puede ser un incidente. El evento adverso ya es el daño que se produce durante el proceso de atención y que no es intencional. Entonces, puede ser la reacción adversa al medicamento administrado, puede ser una flebitis, puede ser el rechazo inmediato al trasplante, puede ser la infección derivada del trasplante, ¿sí? Eso hace parte, digamos, de lo que definimos como evento adverso. Mientras que la complicación es algo que yo no espero, está escrito en la literatura que puede pasar, ¿cierto? Que el paciente trasplante renal, no sé, haga una insuficiencia aguda inmediatamente, que después pueda ser controlada, pero que hace parte de su proceso de trasplante. Es decir, la complicación es algo que yo no espero que pase, pero no depende del proceso de atención. Hicimos las cosas correctas, no hay ninguna acción insegura, no hay ninguna falla durante el proceso y depende más de la patología o de las condiciones propias del paciente. Entonces, esto es como un marco de referencia en cuanto a los conceptos básicos de seguridad del paciente y que aplica a nivel mundial, donde ustedes estén, que no sea Colombia, pueden hablar perfectamente de evento adverso y la definición es muy similar para todos los países. Ahora, resulta que parte de ese proceso de seguridad del paciente se ha ido forjando en vigilar aspectos específicos. Las vigilancias también son obligatorias en Colombia. Digamos, si hablamos de fármaco, tecno, reactivo, hemo, biovigilancia, son normadas y deben ser implementadas. Tienen generalmente un referente o un equipo en cada institución y deben ser reportadas a los entes reguladores. En términos generales, ¿cuáles son esos entes reguladores? El INVIMA, ¿cierto? El Instituto Nacional de Salud y las secretarías distritales. Entonces, vamos a hacer como una definición breve de cada una de ellas. Biovigilancia es todo lo que tiene que ver con la utilización de órganos, tejidos y células de origen humano. Ya ahorita la doctora María Alejandra nos ampliará un poco el concepto. En gestión clínica son todos esos eventos derivados del proceso de atención. Entonces, gestión clínica va más allá de las guías o de las buenas prácticas o protocolos que ustedes tengan, sino todo el proceso de atención en salud.
las lesiones de piel por presión, las pleuritis, las caídas, los problemas en los traslados, hacen parte de los eventos que pueden regularse desde gestión clínica. El control de las infecciones asociadas a la atención en salud lo que busca es prevenir las infecciones mediante las prácticas seguras de la profilaxis antibiótica, los aislamientos, los tamizajes, todo lo que hacemos en cada una de las diferentes instituciones para prevenir infecciones. Lo que ustedes hacen es ese pool de barrido para determinar si un donante es apto, pues incluye la detección de posibles infecciones asociadas a la atención en salud. Hemovigilancia, todo lo que tiene que ver con la detección, registro, análisis asociados a la donación, a la transfusión y a la eliminación de todos los equipos o componentes sanguíneos. Hemovigilancia, digamos que es muy regulada, es muy, digamos, el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría Distrital de Salud, el INVIMA, están ahí muy encima, teniendo en cuenta todos los reportes y lo que llega sobre hemovigilancia. Hablamos de reactivovigilancia sobre el uso de reactivos de diagnóstico in vitro. Las tiras de los glucómetros, los cassettes para los gases arteriales, los reactivos que podemos utilizar para la conservación de muestras o de biopsias, ahí hace parte de reactivovigilancia. Tecnovigilancia, todo lo que tiene que ver con dispositivos biomédicos. Dispositivos hablamos de tanto de equipos biomédicos como de los dispositivos, los catéteres, las ligature, el endoclip, todo hace parte de tecnovigilancia. Farmacovigilancia es la detección, evaluación y prevención de las reacciones adversas o cualquier otro problema. Puede ser un fallo terapéutico, puede ser un problema de calidad que esté relacionado con medicamentos y con vacunas. Entonces, fármaco tecnoreactivo hay que reportarle al INVIMA los 5 primeros días de cada mes qué eventos tuvimos, qué reacciones adversas se tuvo. Si hay un evento serio, ese debe ser notificado inmediatamente al INVIMA. Adicional a eso, la Organización Mundial de la Salud tiene plataformas específicas para recibir estos reportes y a partir de estos reportes, la organización genera lineamientos de cómo actuar. Esto básicamente como para hacer un marco en cuanto a seguridad del paciente. Para hablar específicamente de biovigilancia y lo que tiene que ver con el proceso de donación y trasplantes, le vamos a pedir ahora a la participación a la doctora María Alejandra. Doctora María Alejandra, por favor, cuando estés lista, me avisas. Gracias, doctora, por darnos todo el marco de la seguridad del paciente, que como lo dije al principio, para nosotros, a pesar de que estos son procesos muy transversales, pensarlo específicamente para donación y trasplantes es relativamente nuevo. Es decir, en el país, aproximadamente desde el 2014 se empezó a hablar sobre este tema de biovigilancia, sobre cómo pensábamos o nos adelantábamos un poco a lo que podía suceder eh, con los trasplantes, con la utilización de órganos, tejidos, células, lo cual a veces como que le tenemos un poquito de miedo y decimos, no, pero pues este es un procedimiento muy seguro, etcétera, etcétera, pero pues todas las atenciones en salud uno espera que sean pues atenciones seguras, ese es el objetivo de todos nosotros y por eso es como que a veces tenemos un poquito de miedo, un poquito de, no sé, de pronto de aversión a hablar sobre estos temas de biovigilancia porque creemos que son de pronto procesos, no sé, punitivos, entonces llega el auditor y pero es que ya viene aquí a ponerme, no sé, planes de mejora, trabajos, actividades, pero creo que es importante verlo precisamente así como nos lo mostró la doctora desde la parte como histórica de por qué nace esto, es decir, de cómo de dónde salió todo esto, toda esta normativa que hay, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y ver que esto finalmente va a ser
para mejorar nuestros procesos, que los desenlaces realmente van a ser, pues van a ser vistos en nuestros pacientes. Entonces, si quiere, doctora, pasamos a la siguiente diapositiva para ver específicamente la definición de la biovigilancia, en donde vemos que es este proceso para garantizar la calidad, lo que estaba hablando hace un momento, en esa utilización de órganos, células y tejidos a través del registro y la transmisión de información sobre los efectos y las reacciones adversas debido a algunos de los procesos, desde la donación hasta el trasplante y el seguimiento post-trasplante. Entonces, esta es la definición que tenemos o que nos da el Instituto Nacional de Salud. Entonces, pues recordando un poquito, todos lo sabemos, que todo el tema de donación y trasplantes, pues nuestro coordinador es el Instituto Nacional de Salud y por eso desde ese año 2014 más o menos se empezó a hablar, pero fue ahorita en el 2020, no sé si gracias o debido realmente al COVID, también nos hizo preguntarnos incluso mucho más sobre qué pasaba con esa utilización de órganos, tejidos, células, eh, que de hecho fue de las primeras preguntas que nos empezamos a hacer. ¿Será que el trasplante de un órgano con un donante COVID positivo podría llegar a trasplantarle o bueno, a transmitirle la infección por COVID? No teníamos ni idea. Claramente, pues en el país nadie sabía sobre este tema, pero esto impulsó un poco más y en 2020 pues salió una resolución, una norma, en donde se crea a nivel nacional este Comité Nacional de Biovigilancia, en donde pues está la representación de todos nosotros, no solamente de coordinadores, médicos cirujanos de trasplante, bueno, están todos estos actores que necesitamos empezar a pensar un poquito como preventivamente en cuanto a la seguridad del paciente desde el donante hasta el trasplante, porque incluso a veces, muchas veces se nos olvida eh, que tenemos que la seguridad del donante vivo también es importante. Tenemos muchos de los procedimientos que vienen de este donante vivo, del cual también puede tener algunos riesgos, claramente, pues los trasplantes llevan un tiempito ya llevándose a cabo en nuestro país, pero eso no significa que no tenga la oportunidad de mejorarse. Y por eso realmente la invitación o por qué propuse un poco este tema es precisamente pensando en eso, en quitarnos un poquito el miedo y pensar que, no sé, si vamos a evaluar los riesgos de los procedimientos, es porque estamos haciendo las cosas mal. Al contrario, es pensar un poquito, adelantarnos a los hechos y decir qué es lo que podría estar saliendo mal, cómo me adelanto a ello, eh, hago de pronto barreras, pongo controles para que esos eventos de los que estaba hablando la doctora, cuando hablamos en donación y trasplantes, pues no se lleguen a materializar o si se materializan, pues los podamos controlar o mitigar de una mejor forma. Entonces, en este diagrama, eh, lo que se muestra es como todo este proceso, porque el proceso de donación y trasplantes pues es grande y hay como microprocesos, le llamo yo, en cada una de las partes, en donde podríamos estar mirando qué es lo que podría estar saliendo mal, que es básicamente cuando uno hace esta revisión de los riesgos eh, y que por lo menos pues con la doctora Daza en el hospital fue así como empezamos a mirar la biovigilancia. Entonces vemos que empieza desde la gestión y la selección del donante. Nosotros como médicos coordinadores, pues en este capítulo también vemos que tenemos, pues es el primer paso de todo este proceso de la gestión del donante, que si cada uno de los actores, digamos, de este gran proceso, no actuamos pues de una forma, no quiero decirlo correcta, porque precisamente eso es lo que uno intenta como cambiar el chip en cuanto habla de seguridad del paciente, sino pues que seamos los más acuciosos posibles para que esta, por ejemplo, la selección del donante sea la mejor para brindarle el mejor órgano que yo pueda obtener a ese paciente que va a ser trasplantado.
Luego entonces vemos la parte de la obtención del componente anatómico, lo mismo que los cirujanos que trabajan con nosotros claramente, no sé, conozcan los procedimientos y es que no solamente es el procedimiento de la cirugía como tal, sino a veces hay un poco más de detalle en el cual pues estarnos, digamos, comunicando entre el equipo también va a hacer que este proceso salga mejor. Luego se separa entre órganos y tejidos, la parte del embalaje, el traslado, entonces también pensar en qué podría salir mal en ese proceso de embalaje y traslado y si algo llegara a salir mal, pues como yo ya me he adelantado a esa identificación de los riesgos, lo puedo, digamos, mitigar en el momento y ya tengo como por decirlo así, un plan B. Y por el otro lado, entonces hablamos de los tejidos en cuanto al procesamiento, conservación y distribución, que a veces creemos que como eso lo hacen los bancos de tejidos, digamos que no nos incumbe, por así decirlo, lo diría de alguna forma. Sin embargo, vemos que esto es como una cadena. Y si desde el principio no se hizo bien, por ejemplo, la selección del donante, pues toda esta parte del procesamiento tampoco va a ir bien. Y lo otro que pues quisiera resaltar sobre la parte de los tejidos es que en algunas ocasiones como hospital creemos que ese proceso, como es externo, digamos que derivamos un poquito ese riesgo, no deberíamos vigilarlo, pero pues con la doctora Daza también lo hemos trabajado y es eh, precisamente hacerle seguimiento. Son finalmente proveedores de nuestros tejidos y nosotros queremos los mejores tejidos para nuestros pacientes. Por tanto, también tenemos que pues revisar cómo lo están haciendo ellos. Claramente no somos INVIMA, no vamos a llegar a hacer una auditoría como IPS, pero sí son nuestros proveedores y realmente los bancos hasta este momento, todos los bancos con los que hemos trabajado, pues han sido muy abiertos a mostrarnos todos sus procesos de calidad, pues e incluso uno sale muy gratamente sorprendido de la calidad de bancos de tejidos que tenemos en nuestro país. Realmente es un ejercicio muy, muy interesante eh, de realmente lo que se puede lograr. Finalmente, entonces tenemos la recepción de los tejidos, que uno también son de pronto esos procesos más pequeños que uno a veces eh, de pronto pasa por alto o no les presta tanta atención, es decir, uno se centra muchísimo en la parte de la cirugía del rescate, del mantenimiento del donante, etcétera, etcétera, pero estos procesos que son pequeñitos, pero que si de pronto pueden llegar a fallar, pues también van a ser catastróficos. Voy a poner un ejemplo, que el embalaje se nos fue mal, se nos fue con muy poquito hielo, se nos fue con el hielo demasiado aguado y llegó el órgano pues prácticamente pues, a una temperatura que no es correcta y esto claramente puede llegar a desencadenar en un evento adverso que, no sé, haga una falla primaria del injerto precisamente porque ese proceso de traslado no se hizo adecuadamente. Porque la recepción del órgano, esa nevera se puso, no sé, en un lugar en donde no era de pronto adecuado, no se le hizo una adecuada cadena de custodia y también pues llegó a no suceder, pues a deteriorarse ese órgano, ese tejido que se está recibiendo. Claramente el trasplante o el implante, un punto esencial en todo este proceso y en el seguimiento post-trasplante. Muchos de los eventos realmente se pueden llegar a identificar durante el seguimiento post-trasplante de estos pacientes, que si todos no lo tenemos en la cabeza, precisamente pues va a llegar, no vamos a poder identificar y no vamos a poder mejorar todo este proceso. Entonces uno lo mira un poquito desde la parte de los riesgos, como adelantándose, pero también lo puede mirar como en retrospectiva. También, pues muchas de las cosas que nos han sucedido, así como lo dijo la doctora, históricamente, pues esto ocurrió es porque alguien se dio cuenta que algo estaba fallando también en esta identificación de la parte de biovigilancia, lo podemos mirar de para atrás. Si nos ha ocurrido eventos o incidentes también que a veces son un poquito más difíciles de identificar. Muchas personas le llaman a estos incidentes los casi eventos. Lo que pudo de pronto salir mal, pero al final, pues como que se logró
se logró que se hiciera correctamente. Estos también son importantes, precisamente por lo que vengo repitiendo desde el principio. Esto lo que va a hacer es un mejoramiento de todo el proceso y vamos a repercutir en que este paciente que está recibiendo pues, un tratamiento sea el mejor para él. Entonces también lo miramos de para atrás y es cómo estamos llevando a cabo toda esa trazabilidad de todos estos procesos que estamos haciendo. Entonces quiero aquí poner un ejemplo importante que tuvimos de un paciente que en algún momento se pensó, se sospechó la transmisión de una enfermedad y empezamos a ver eh, de para atrás toda la trazabilidad desde el trasplante, bueno, toda la parte, digamos, como más técnica, eh, hasta la selección del donante. Entonces dijimos, ok, bueno, el donante tenía algún factor de riesgo, etcétera, etcétera. Este caso que tuvimos específicamente no solamente fue un paciente trasplantado de un órgano, sino también recibió múltiples componentes sanguíneos, aproximadamente unos 30 componentes sanguíneos, lo cual pues fue una investigación muy grande, muy importante, que pudimos aprender mucho de estas otras vigilancias. Entonces, el primer mensaje que quiero dejar sobre esta revisión de la seguridad del paciente es quitarse un poco de la cabeza este tema de que es punitivo y de que es que yo voy a indicar que esta persona lo está haciendo mal, que es que el médico coordinador no está seleccionando bien los pacientes, etcétera, no, sino al contrario, cómo puedo yo mejorar el proceso. Y el segundo de pronto aprendizaje es que de las otras vigilancias podemos aprender mucho. Entonces vimos en este ejercicio que tuvimos hace un tiempo sobre la investigación de este evento que tuvimos. Vimos que, por ejemplo, hemovigilancia, ellos tienen para todos los donantes de cada uno de los componentes sanguíneos, los bancos de sangre guardan una contramuestra de ese componente sanguíneo, lo que llaman una seroteca. Empezamos a mirar y nosotros decimos, bueno, de un donante cadavérico, entonces yo qué otra contramuestra puedo tener. De alguna forma, bueno, este donante también se pudo rescatar otros órganos y se pudo hacer la investigación en los otros receptores, los cuales pues no tenían esta infección, lo cual digamos que uno entre comillas dice, ok, la probabilidad de que haya sido una transmisión de enfermedad de donante a receptor baja un poco, pero sí le queda a uno la pregunta de pronto si pudiéramos aprender un poquito o tomar esas acciones que pueden ser muy beneficiosas, por ejemplo, de hemovigilancia para biovigilancia, dejando una seroteca, como nosotros tomamos infecciosas también, dejando una seroteca de donantes también, que sea algo además pues, que sea a nivel nacional, porque claramente pues este es solamente el proceso que se da en un solo paciente, eh, pero claramente sabemos que pueden ser el donante en otra regional, cada órgano también en alguna otra regional, en alguna otra IPS. Entonces, eh, parte de este segundo mensaje de trabajar en red, eh, no solamente como lo venimos trabajando como red de donación y trasplantes, sino como red de biovigilancia en cuanto pues, a la toma de estas decisiones. Siguiente, por favor. Y finalmente, bueno, tenemos este marco como normativo, el cual nos da, no tanto, bueno, no tanto normativo, sino técnico que nos da el Instituto Nacional de Salud, recordando que tenemos este manual de biovigilancia de órganos con su respectivo reporte, pues como con el respectivo formato de reporte, el cual es bastante amplio, completo, y también tenemos el manual de biovigilancia para tejidos. Cambian algunas cosas precisamente porque pues, unos pasan por bancos y otros por no. A veces creemos que solo como coordinadores entonces nos tenemos que quedar en el donante y yo entregué el órgano y yo lo entregué y ya hasta ahí va mi labor, ¿no? Pues es una labor claramente, todos lo conocemos que es importante, no solamente para la obtención del donante, sino que la obtención de ese donante sea óptimo, sea de calidad, eh,
y pues como lo he dicho anteriormente, pues sea lo mejor que podamos ofrecer a nuestros pacientes, em, pues en pro precisamente de ellos. Eh, Creo que no es más lo que queríamos como revisar en cuanto a este tema. No sé si la doctora tenga alguna duda, alguna pregunta, mientras de pronto alguien también nos puede ir preguntando en el chat, etcétera, etcétera, em, sobre este tema que realmente me ha parecido muy interesante, muy enriquecedor, viéndolo desde otras vigilancias, de pronto cómo lo podremos aplicar para nosotros. Doctora, ¿algún comentario, duda, pregunta? Doctora María Alejandra, no, muchísimas gracias y creo que estamos abiertas a inquietudes, a, a las dudas que tengan y sí, nuevamente hacer énfasis, el tema de seguridad del paciente es pensando en obtener excelentes resultados siempre durante nuestra práctica, minimizando todos los riesgos que puedan enfrentar cada uno de nuestros pacientes. De acuerdo, doctora. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por tenernos acá y así como lo dice, pues estamos desde el Hospital San Ignacio, estamos dispuestos. Yo como parte de acto también, mis compañeros saben que estoy completamente dispuesta. Hemos tenido algunas referenciaciones externas, como lo decía, incluso con bancos hemos eh, tenido algunos ejercicios muy importantes, entonces este mensaje de trabajar en red, eh, pues es muy importante, creo que para todos los procesos a los cuales hacemos parte día a día. Bueno, muchas gracias.